Con el fin del instituto llega el momento de elegir cuál será el siguiente paso. Y aunque todavía quedan algunos meses para tomar esa decisión, los que barajan estudiar un grado ya demandan información. Para ello, hoy se ha celebrado en Zaragoza Unitur, un encuentro entre estudiantes y universidades en el que disipar esas dudas. Están viniendo a pedir información sobre mecatrónica, ya que es una carrera nueva y está llamando mucho a los alumnos debido a la gran demanda que se está teniendo hoy en día con esa carrera. Sobre todo carreras enfocadas en ADE y en Derecho. Ellos están muy condicionados por su acceso, es decir, si les llegará o no les llegará la nota, sobre todo en ciertas titulaciones como es medicina, como es veterinaria, que son carreras muy vocacionales en las que hay bastante limitación de plazas en España. Si tenemos algún tipo de residencia, tipo de beca. Muchos de los asistentes tienen claro que estudiar. A mí me interesa sobre todo la educación, magisterio de primaria o de infantil. Yo comunicación audiovisual. Periodismo o comunicación audiovisual. Arquitectura. Yo querría estudiar ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto, aunque también puedo mirar alguna otra posibilidad parecida. Pero aún así, las preguntas son inevitables. Información sobre los grados en las diferentes universidades, los precios y si son públicas o privadas también. Sobre todo los precios de las privadas. Los dobles grados, el precio. ¿Qué salidas tiene? El precio, sobre todo las privadas. Y la nota de corte más que nada. Yo la nota de corte y los precios de las facultades. Cuando finalice esta edición de Unitur se sortearán 5 becas entre los asistentes para costear íntegramente sus matrículas.